El primer ministro y el ministro de Asuntos Religiosos se reúnen con el patriarca Yazigi. Las Fuerzas Armadas confiscan ametralladoras y misiles térmicos dentro de un escondrijo de terroristas. Satisfacción popular en Egipto por el comunicado de las Fuerzas Armadas que dan a Mursi un plazo de 48 horas. Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. El primer ministro, el Dr. Wael al-Halaki, afirmó que el fracaso de los conspiradores contra Siria en el ámbito militar y político les empujó a socavar la economía siria, pero Siria se mantiene firme ante sus intentos criminales y terroristas. Durante su encuentro con el patriarca de Antoquia y todo Oriente para los ortodoxos, Yohanna al-Yazigi, al-Halaki señaló el importante papel que tienen los religiosos musulmanes y cristianos en preservar la unidad de los sirios y divulgar la imagen verídica de las religiones a pesar de los intentos de corrientes wahabíes takfiristas y las fatwas instigadoras en distorsionar los principios de las religiones y sobre todo la musulmana. Por su parte, el patriarca Yazigi aseguró que Siria es un país firme y los sirios dan lecciones a los demás por su unidad e insistencia en triunfar y salvaguardar la patria, señalando que estas corrientes terroristas takfiristas no tendrán lugar en Siria. Asimismo, resaltó que el programa político para solucionar la crisis es la única salida para restablecer la paz y la seguridad en Siria, valorando el trabajo del gobierno y la atención prestada a las cuestiones de la sociedad a pesar de las duras circunstancias que atraviesa el país. En el mismo marco, el ministro de Asuntos Religiosos, Mohammad Abdel Sattar al-Sayed, se reunió con el patriarca Yazigi, donde afirmó que Siria está consolidada con sus principios patrióticos y religiosos y la convivencia común, aludiendo a que estas fatwas provocativas no representan la ideología islámica correcta y se emiten al servicio de las agendas occidentales y las organizaciones filistas. Los reunidos condenaron el ataque contra los religiosos musulmanes y cristianos y consideraron el secuestro de los obispos Polos al-Yazigi y Yohanna Ibrahim por los extremistas takfiristas un acto bárbaro e inhumano. El ministro de Información sirio ha afirmado que la dirigencia de la política en Siria está apegada a la solución política y que el diálogo nacional es la clave de esa solución. En una palabra presentada en ocasión de la celebración del 50 aniversario del diario Al-Thawra, el ministro de Información, Omran Zobi, ha dicho que en el diálogo político entre los sirios no caben los sauditas, ni los del Golfo, ni los turcos, ni los libaneses, ni los jordanos, ni ninguno que no sea sirio. Y agregó que cualquier persona que tenga un discurso sectarista o étnico en cualquier momento con el fin de obtener privilegios o independencia estructural o para generalizar la cultura de la traición a Siria o a la patria, será rechazada. E indicó que el Partido de la Hermandad Musulmana se caracteriza por su especial capacidad para destruir los modelos políticos y la unidad nacional que fueron sus primeras víctimas en Egipto, considerando que el modelo de gobierno de ese partido ha muerto en Egipto, pero todavía no se ha emitido su certificado de defunción. El canciller ruso Sergei Lavrov ha afirmado que Estados Unidos debe determinar su postura hacia la iniciativa de la celebración de una conferencia internacional sobre la crisis en Siria. En unas declaraciones dadas ante el encuentro con su homólogo estadounidense John Kerry al margen de la reunión de los ministros de Exteriores de países del sureste de Asia, ASEAN en Brunei, dijo: presagio más claridad sobre la actitud de Estados Unidos de la iniciativa rusa estadounidense acordada para celebrar una conferencia internacional sobre Siria. El exministro de Exteriores francés Roland Duman reveló que algunos países occidentales como Gran Bretaña y Francia habían preparado un plan antes del inicio de la crisis siria para acabar con el Estado sirio. Duman expresó su asombro por la actitud hostil del gobierno francés, señalando que el camino que eligió desde la época del expresidente Nicolás Sarkozy hasta ahora no es el camino correcto que conduciría a restablecer la paz en Siria. Asimismo añadió que la oposición siria tiene varias caras, y los vemos en la televisión francesa, que destaca solamente el lado de los armados, mientras hay países que las financian como Qatar y Arabia Saudita, aparte de otros que participan en los combates en Siria. En cambio, está el gobierno legítimo que resiste todo esto con la ayuda de sus aliados.
3 mártires y varios heridos, resultados de un ataque suicida terrorista. Un carro bomba cargado con una gran cantidad de explosivos estalla cerca del centro cultural del pueblo de Sabura, en Hama Campo. Una fuente oficial ha declarado que 2 terroristas suicidas se inmolaron en una camioneta con 1,5 toneladas de material explosivo ante la sede del Centro Cultural de Sabura, causando la muerte de 3 ciudadanos y heridas a 18, algunos menores y mujeres. Nuestras Fuerzas Armadas han eliminado y herido a varios terroristas en los alrededores del distribuidor de agua de Jarastá. Entre los terroristas abatidos se menciona a Mahmoud Afuf, líder de un grupo armado, y la mayoría de sus seguidores, además de los terroristas Raed Melih y Yassin Yaradi en las fincas de Duma. Asimismo, en Yobar fue eliminado el terrorista Abdul Muti Sadka y fue destruido un zulo lleno de armas en Arbin. Con numerosos terroristas y la zona de Guta Oriental, nuestras Fuerzas Armadas destruyeron varios escondrijos y liquidaron a varios terroristas. También otra unidad se enfrentó a los terroristas en la zona de Fayora, logrando matar a varios de ellos. En Alepo y sus alrededores, nuestro ejército destruyó varios zulos en la zona de Bacara, donde se preparaban para atacar el hospital Kindi, y lograron eliminar a muchos de ellos. Nuestras unidades también se enfrentaron a los intentos del Frente Terrorista Nusra de atacar la prisión central de Alepo, dejando graves bajas entre sus filas. Además, nuestras Fuerzas Armadas destruyeron una batería de misiles antitanque y antiaérea de los terroristas en la autopista entre Alepo e Idlib. Y en Alepo nuestras unidades se enfrentaron a las bandas terroristas cerca del Hotel Carton y el Palacio de Justicia, causándoles numerosas bajas. Entre nuestras unidades aniquilaron una concentración de armados y destruyeron un cañón mortero cerca de la plaza de Al-Haidiriya. Las fuerzas del ejército sirio se enfrentaron a bandas armadas terroristas en el barrio de Al-Hueca y el pueblo de Mer'iyya, en la provincia de Deir ez-Zor, donde destrozaron sus armas y municiones y afligieron grandes pérdidas entre sus filas. Asimismo, acabaron con varios terroristas que cometían actos de robos y saqueos y cortaban las carreteras en dicho pueblo. En Hasaka, nuestras unidades armadas han destruido anoche varios zulos de los terroristas y han causado graves bajas entre sus filas. Una fuente oficial indicó que nuestras Fuerzas Armadas destruyeron varias concentraciones de los terroristas, causándoles grandes pérdidas. Por último, tenemos que el ejército egipcio ha anunciado en un comunicado que otorga a todas las fuerzas políticas el plazo de 48 horas para que cumplan con las exigencias del pueblo egipcio. Como última oportunidad, antes de trazar una ruta para el futuro de Egipto que cumpla las aspiraciones del pueblo y en la que participen todos, en particular los jóvenes. El comunicado del ejército afirmó que la seguridad nacional del Estado está en grave peligro, lo cual suscita sus responsabilidades, e indicó que las Fuerzas Armadas no formarán parte del círculo político o el gobierno, y repitió su llamado para que se atiendan las exigencias del pueblo. Entre tanto, 5 ministros presentaron sus dimisiones en solidaridad con las exigencias de las masas que se han reunido en las plazas para pedir la renuncia del presidente Mursi y del partido de la Hermandad Musulmana. 8 diputados también presentaron sus renuncias a causa de la polarización política que presencia el país y la incapacidad del sistema de presentar soluciones inmediatas a la crisis. A su vez, los oficiales de la policía emitieron un comunicado haciendo responsable a Mursi de la sangre derramada en las manifestaciones. Todo ello y en medio de grandes manifestaciones en todo el país exigiendo el fin del gobierno del partido de la Hermandad Musulmana y del presidente Mursi. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles las noticias más destacadas. El primer ministro y el ministro de Asuntos Religiosos se reúnen con el patriarca Yazigi. Las Fuerzas Armadas confiscan ametralladoras y misiles térmicos dentro de un escondrijo de terroristas. Satisfacción popular en Egipto por el comunicado de las Fuerzas Armadas que dan a Mursi un plazo de 48 horas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada y hasta mañana.